Buenas noches, mis hermanos. Gracia y paz del Señor sean con ustedes. Amén. Antes que nada, vamos a orar para poner este momento en manos del Señor. Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, a ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias te damos por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder estar aquí reunidos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este momento que nos disponemos a reflexionar acerca de tu palabra, Señor. Sé tú con nosotros, oh Dios. Sé tú dirigiéndome en todo momento, Padre. Te lo pido, Señor, en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, el miércoles pasado nuestro hermano Vicente estuvo hablando acerca de la importancia de la oración y de la importancia de interceder los unos por nosotros. También nuestro hermano habló un poco sobre las misericordias de Dios. Y bajo esas misericordias vamos a estar desarrollando la reflexión de hoy. Decidí titularle Misericordias para hoy. Y quiero empezar y vamos a desarrollar este tema con la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede animar a un cristiano a esperar en Dios mientras la providencia retrasa el cumplimiento de las misericordias por las que ha orado y esperado durante mucho tiempo? Y tenemos nuestro texto en Lamentaciones 3, 22, 23. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Como cantábamos hoy, sus misericordias hoy nuevas son. Dios designa los problemas de cada día y Dios designa las misericordias de cada día. Y en la vida de sus hijos, ellas están perfectamente designadas. Y problemas que muchas veces son consecuencias de nuestros pecados y otras veces nos sobrevienen problemas por el beneplácito de la voluntad de Dios. Y vemos esto a lo largo de las Escrituras. Cómo Dios nos corrige algunas veces de manera formativa y otras veces Dios nos aplica su disciplina de manera correctiva. Y vemos esta disciplina correctiva en el caso de David. Cuando hablamos de disciplina correctiva, estamos hablando de esos pecados que traen aflicciones en nuestras vidas, pero Dios los utiliza para su propósito, para corregirnos. Y vemos esto en el caso de David y sabemos de su pecado con Betsabé, pero vamos a hacer más énfasis en la reacción o lo que produjo este pecado en la vida de David. Y sabemos las consecuencias que trajo el pecado de David con Betsabé, pero vayamos al Salmo 119, 71 y veamos qué dijo David acerca de ser afligido por Dios. Y dice así: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hay otras versiones que dicen: bueno me es haber sido afligido para que aprenda sus estatutos. Y aquí vemos cómo David reconoce que el Señor usó la aflicción en su vida para ayudarlo a salir del desvío y enseñarle sus estatutos. Y otras veces vemos cómo Dios aplica su disciplina formativa en nuestras vidas, como lo hizo en el caso de Job. Dicen las Escrituras de Job: varón recto y justo delante de los ojos de Dios. Mas aún así sabemos todas las aflicciones que Dios le permitió a Job pasar. Pero vayamos a Job 42:5 y veamos qué concluye Job a raíz de estas aflicciones que vinieron sobre él.
dice el texto, de habías te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esto revela que aunque Job había oído antes de Dios, ahora sus ojos espirituales realmente vieron la gloria de Dios. No es que él haya visto a Dios, porque nadie ha visto a Dios, pero sus ojos espirituales fueron abiertos. Y él vio la gloria de Dios, la cual borró el poder de su sufrimiento. Y aunque me he salido un poco del tema que voy a tratar, quise aclarar esto, porque muchas veces nos sobrevienen aflicciones y problemas y nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Las misericordias de hoy son para los problemas de hoy. Las de mañana para los problemas de mañana. Y muchas veces nos preguntamos si tendremos la misericordia para soportar pruebas terribles. Y la respuesta es que sí, mis hermanos, sí las tendremos. El maná en el desierto fue dado un día a la vez. No había reservas. Y esa es la manera en la que debemos depender de la misericordia de Dios. Hoy no recibiremos fuerza para soportar el día de mañana. Hoy recibiremos misericordia para soportar los problemas de hoy. Mañana las misericordias serán nuevas y no nos van a faltar. Nada puede ser más preciso, cierto y puntual que el cumplimiento de la misericordia en el momento y tiempo que Dios ha designado. Sin importar cuánto tiempo pueda tardar o cuántos obstáculos se encuentren en el camino. Hubo un tiempo determinado por Dios mismo, para el cumplimiento de aquella promesa de la liberación de Israel a Egipto, el cual dice en Éxodo 12:41, y después de 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Ya Dios había determinado el tiempo exacto en que ellos iban a ser libres de los egipcios. Pero ahora quiero que consideremos unas cuantas cosas. Y es que para los tiempos que son nuestra fijación y designación, Dios no está relacionado con estos. Y de esto yacen nuestras decepciones. Miren lo que dice Jeremías 8:15. Esperábamos paz, pero no vino ningún bien. Tiempo de curación, pero sobrevino terror. Y esta es la razón por la que nos desesperamos por las demoras de esas misericordias que hemos orado a Dios y desconfiamos de la fidelidad de Dios. Y mis hermanos, puede ser que muchas veces no tengamos ninguna promesa en la que establecer nuestras esperanzas. Y si es de esta manera, les pregunto, ¿por qué desconfían y deshonran a Dios en un caso en el que su verdad y fidelidad nunca se comprometieron con ustedes? ¿Por qué se debe acusar a Dios cuando vemos nuestros intereses frustrados? ¿Dónde nos prometió Dios prosperidad, salud y la prolongación de nuestras comodidades? ¿Hay alguien aquí que pueda mostrar una promesa que Dios ha roto? Ahora vamos a ver una promesa que sí nos hace el Señor. La vemos en el Salmo 91, 15 y 16. Y dice así: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le honraré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Él ha prometido que en nuestra angustia Él va a estar con nosotros. Amén. Angustia que sabemos que no va a durar para siempre. Es tan solo por un momento, pero Él va a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos sacie de larga vida y nos muestre su salvación. Amén. Y esto es verdad en cuanto a todo creyente. Todos nosotros, mis hermanos, seremos guardados por el poder de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Dios designa el tiempo señalado para esas misericordias y esas misericordias esperadas no fallarán.
Pero mientras tanto, como dice el profeta, aunque tarde, espérala, porque no tardará. Habacuc 2:3. Y el significado de esto es que puede tardar mucho más allá de nuestras expectativas, pero no más allá del tiempo designado por Dios. Muchas veces nos quejamos porque Dios demora en ejecutar aquellas misericordias por las cuales oramos y hemos esperado durante mucho tiempo. Pero yo me pregunto, ¿tenemos fines correctos en nuestros deseos por esas misericordias por las que oramos a nuestro Señor? Puede ser esa la razón por la que muchas veces pedimos y no recibimos, como dice Santiago 4:3. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Y la falta de un buen propósito es la razón por la que muchas veces no tenemos éxito en nuestras oraciones. Rogamos y esperamos la liberación de tal angustia y aflicción, no para que podamos estar acelerados y preparados para la obediencia, sino que queremos ser libres de lo que es gravoso para nosotros y lo que destruye nuestro gozo en este vano mundo. La voluntad de Dios es el principal factor para que Él responda nuestras oraciones. Y Pablo nos ayuda a responder esta pregunta que hicimos inicialmente. Debido a alguna aflicción que tuvo en su vida, Pablo pidió alivio de su aguijón en la carne 3 veces. Pero vamos a ver que esas misericordias por las que él suplicaba no vinieron de la forma que él esperaba. 2 Corintios 12, 8, 9. Con respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Aquí vemos cómo Dios nos bendice con una gracia negada, con una gracia dada en el círculo de una gracia negada. Y esta palabra suficiente que se utiliza aquí da a entender la absoluta autoridad del Dios soberano. Las misericordias que Dios provee son suficientes para su pueblo. Aparte de los dones de redención, llamamiento apostólico y poder espiritual que Pablo había recibido, obtuvo también el don de la gracia, que consistía en la constancia de ánimo, en esa capacidad de mantener la calma y la compostura en medio de las adversidades para enfrentar a las dificultades de su vida. Y Pablo pudo testificar de esa verdad diciéndole a la iglesia de Filipos, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a su riqueza gloriosa en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. El apóstol fue capaz de soportar el dolor de su aflicción debido al alivio que el Señor le dio. Jesús no quitó la espina de su cuerpo como él había clamado y como él quería, sino que lo alivió por medio de su gracia suficiente. Y es la única declaración que Jesús pronuncia en el versículo 9. Y esta declaración causa que el apóstol se alegre de su situación. Quejas y constantes ruegos son la reacción común a una respuesta negativa cuando Dios nos dice que no. Pero Pablo no lo expresa así. Al contrario, Pablo demuestra tener alegría porque está totalmente consciente de que la gracia divina será más que suficiente para enfrentar su enfermedad. Alegremente soporta su debilidad humana, sabiendo que Cristo opera desde su interior, como dice en Gálatas 2:20. ¿Y por qué se gloria Pablo de sus debilidades? Pablo entendió que mientras más débil es, más fuerte es el poder de Cristo que obra en él. Jesús usó a Pablo como un mensajero que viene no por su propia fuerza, sino que sabe que depende totalmente del Señor. Y como seres humanos nos cuesta tanto depender de Dios y creemos que por nuestras fuerzas podemos llevar
todos nuestros problemas y todas las cargas que nos sobrevienen. Primera de Pedro 5:7 dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Y es un mandato. Echen toda ansiedad sobre Él. Y Dios recibirá con gusto cualquier cosa de nosotros que demuestre nuestra total dependencia y su total suficiencia. Nosotros tenemos un Dios sin igual. Nosotros tenemos un Dios que hace todas las cosas por nosotros. Mira lo que dice Isaías 64:4. Desde la antigüedad no se ha escuchado, ni el oído ha percibido, ni el ojo ha visto a ningún Dios fuera de ti que actúe a favor del que en Él espera. Amén. Otras versiones dicen que actúa a favor del que en Él confía. En muchas otras religiones vemos cómo el hombre tiene que orar o hacer cosas para mover la mano de Dios. Nuestro Dios no, mis hermanos. Es un Dios que hace todas las cosas por nosotros. Que no nos salvó a medias, sino que nos salvó de principio y nos va a preservar hasta el fin. Los pacientes no sirven a sus médicos. Confían en ellos para tener buenos tratamientos. Y concluyo con esto. Y es en lo que quiero que meditemos por un momento, y es en esa misericordia que Jesús manifestó, que tuvo con nosotros en esa cruz. En la cruz vemos cómo la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. Vemos su justicia porque un Dios justo no puede simplemente perdonar o pasar por alto el pecado. En la cruz, Dios castigó cada uno de nuestros pecados. Y ahí vemos su justicia. Pero vemos su misericordia, porque no fuimos nosotros quienes pagamos el precio que debíamos. Amén. Amén.